¿Cómo estás, Laura? Buen día. Buen día, doctor. Laurita, estás despertando. No, yo estoy despierta desde las 6:30, doctor. Ya habíamos, ya habíamos definido que era. Yes. Te toca prender la cámara, Nelly Solís. No sé qué pasa con esta presentación, se me desconfigura. Abro y está bien configurado, la vuelvo a abrir y se desconfigura. Ya, muchachos, entonces ya hemos definido de que nuestro paciente tiene verdadera debilidad muscular, ¿verdad? Hemos diferenciado de la fatiga, que es una sensación subjetiva, y hemos evidenciado de que sí, nuestro paciente tiene debilidad, o sea, está con debilidad, con falta de fuerza muscular. Y hemos evaluado si es simétrico, si es asimétrico, si es distal, si es proximal, y que se llama, además, si esto va progresando, no va progresando durante el día. Entonces, lo que tenemos que hacer es localizar dónde se origina la lesión, ¿ya? ¿Dónde se origina la lesión? Y para eso tenemos que saber cuáles son los responsables del movimiento muscular, del movimiento. Entonces, el movimiento se origina ¿dónde? En la primera motoneurona. Luego, el movimiento pasa a la segunda motoneurona, luego va por el asta posterior, luego va a la primera neurona, pasa a la segunda neurona, luego está lo que es el nervio periférico, ¿verdad? Lo que es la raíz de los nervios periféricos. Luego, fíjense acá, están viendo mi cursor, ¿verdad? Laura. Sí, doctor, sí se ve. Ya, luego está la unión neuromuscular y luego de la unión neuromuscular está el músculo. Entonces, hay varias postas, varios lugares donde puede haber daño para que se produzca daño a nivel de para que se produzca la falta de fuerza muscular. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en la falla, en la evaluación del paciente con debilidad muscular, o perdón, sí, debilidad muscular generalizada, no localizada? Tenemos que buscar fallas en la primera, en la segunda motoneurona, en el nervio periférico, que es segunda motoneurona. Tenemos que ver también la unión neuromuscular y el músculo mismo, ¿sí? Y obviamente para que sea generalizado y para que sea simétrico, tenemos que es el diagnóstico diferencial de las miopatías inflamatorias. Las miopatías inflamatorias producen debilidad generalizada y simétrica. No será 100% simétrica, pero es simétrica. Tenemos que buscar un daño neuronal difuso, ya sea en primera, segunda motoneurona o a nivel de nervio periférico, también tiene que ser en forma difusa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características que tenemos que
en la primera motoneurona. Espérenme un poquito. Entonces, ahí vemos la primera motoneurona, tenemos la segunda motoneurona, tenemos el nervio periférico. Y después tenemos les decía, la primera motoneurona, la segunda motoneurona, el nervio periférico que pertenece a la segunda motoneurona, tenemos la unión neuromuscular y el músculo. Vamos a hablar de la primera motoneurona. La primera motoneurona, ¿dónde se ubica? La primera motoneurona se ubica a nivel de la corteza en el área 4 de Broca. Son las células gigantes, son las células piramidales. Y estas van a dar lugar a a los nervios periféricos, perdón, a los pares nerviosos motores. Ahí tenemos al 12, por ejemplo, al espinal, etcétera, etcétera. Y también tenemos a los que se llaman los nervios largos que van a ir a la médula espinal. ¿Qué características tiene la primera motoneurona? Acuérdense siempre qué características tiene el paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular en forma tardía. Van a tener hiperreflexia, van a tener en forma tardía hipertonía y van a tener rigidez. Ahora, ¿qué? Son pocas las enfermedades de primera motoneurona pura en forma difusa, porque un accidente vascular encefálico difícilmente va a poner rígido en forma bilateral a la persona. Generalmente pone digamos, hay una embolia cerebral unilateral. Entonces el paciente pues, está con solo un hemicuerpo rígido, ¿verdad? Obviamente en la primera etapa puede haber, hay flacidez, pero en la segunda etapa, ya cuando se ha establecido el accidente vascular encefálico, hay rigidez, hay hipertonía y hay hiperreflexia con reflejos patológicos como el reflejo de Babinski. ¿Entendido? Entonces, acá tenemos el Hoffman, que es otro reflejo patológico. Hay tonus, también un componente de la hiperreflexia. Acá está mostrando la hiperreflexia. Hay que se llama rigidez en navaja española y la región, y la lesión en el accidente vascular encefálico, la lesión está a un lado del cerebro y la lesión es contralateral por la decusación de las fibras. Pero, ¿qué patología produce solo lesión de la primera motoneurona? Es la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA. El ELA es una enfermedad de motoneurona, de la motoneurona, o sea, de la neurona motora pura, ¿sí? Y ahí antes se decía que la esclerosis lateral amiotrófica solo comprometía o comprometía primera y segunda motoneurona. Ahora se han descrito
formas de esclerosis lateral amiotrófica de primera motoneurona, de segunda motoneurona. Hay las formas de primera, segunda motoneurona, que es la forma clásica. Hay la que ataca principalmente la primera motoneurona, principalmente la segunda motoneurona. Hay algunas formas vulvares, etcétera, etcétera. Pero entonces, algo que ataca solo la primera motoneurona en forma difusa es la esclerosis lateral amiotrófica, en este caso la forma vulvar. Entonces hemos hablado de la primera localización de debilidad muscular con hiperreflexia, rigidez, hipertonía, que solo ataque la parte de la primera motoneurona. Tendríamos la esclerosis lateral amiotrófica de primera motoneurona, que son casos rarísimos. Es más común encontrar la combinación de primera y segunda motoneurona. La segunda motoneurona es lo clásico, ¿verdad? Ya hay afectación, por ejemplo, de una sección medular, por ejemplo, cuando hay atrapamiento a nivel de cervical, cuando hay, por ejemplo, una hernia de disco cervical, la persona va a empezar a tener atrofia, va a empezar a tener algunas manifestaciones como la atrofia, hay flacidez, arreflexia en la segunda motoneurona. Y en nervio periférico, como habíamos indicado, existe exactamente lo mismo porque es también segunda motoneurona. ¿Qué enfermedad? Esta enfermedad ya es más frecuente, esta es de segunda motoneurona, pero a nivel de la raíz del de la raíz del nervio de la segunda motoneurona. Acá está el Guillain-Barré y sus variantes, donde podemos tener una variedad que es solamente axonal, desmielinizante, o una variedad axonal donde la fibra misma se va a ir dañando y rompiendo. La forma desmielinizante, hagan de cuenta que esto es un cable eléctrico. La forma desmielinizante solo quema la parte de plástico, o sea, solo se quema la mielina, mientras que en la forma axonal se corta el cable eléctrico. Por lo tanto, en el Guillain-Barré hay arreflexia, atonía, y también arreflexia, atonía, flacidez. Estamos hablando de la parte motora, no hay compromiso de esfínteres. Entonces, a veces, ¿qué se llama? Tenemos que ser muy acuciosos en la exploración física. Y si estamos viendo, cuando hay compromiso de las neuronas, estamos hablando de reflejos, cosa de que en la debilidad muscular, ¿sí? Aquí está arrefléctico, y cuando hablamos de unión neuromuscular y de músculo, los reflejos están conservados, ¿ya? Entonces, en unión neuromuscular, ¿qué enfermedades hay? Una que es el Eaton-Lambert, donde es presináptica. Les había explicado ya en la clase de inmunología. Las vesículas de de acetilcolina no se liberan por alteraciones en los canales de calcio. Y la otra es la miastenia gravis, donde hay anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Como el receptor de acetilcolina está en la parte muscular, ya sería una postsináptica, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la otra forma de debilidad muscular. Y esta debilidad muscular va siendo progresiva en el día porque se va consumiendo la acetilcolina. Entonces, el paciente se despierta bien, amanece bien, y en la medida que pasa el día va presentando mayor debilidad muscular. Entonces, tenemos la debilidad muscular generada debido a alteración en primera motoneurona, debido a alteración en segunda motoneurona,
Es muy difícil encontrar estos dos en forma aislada, ¿sí? Generalmente los que asocian primera y segunda motoneurona juntas son la esclerosis lateral amiotrófica en sus diferentes variantes. Tenemos la de segunda motoneurona a nivel de nervio periférico, que esto es mucho más frecuente, que es el síndrome de Guillain-Barré, que tiene la forma desmielinizante y su forma axonal. Tenemos enfermedades de unión neuromuscular, básicamente son dos, el Eaton-Lambert y la miastenia gravis. En las enfermedades de motoneurona siempre hablamos de alteración en los reflejos, mientras que en unión neuromuscular y en músculo siempre el reflejo está conservado. Y tenemos las miopatías. Fíjense las miopatías. Tenemos las miopatías inflamatorias. Tenemos básicamente 4 formas. Polimiositis, dermatomiositis, miositis por cuerpos de inclusión, esto ya apunten, y tenemos la miopatía necrotizante autoinmune. Actualmente esas son las 4 formas de miopatías inflamatorias. Polimiositis, dermatomiositis, miopatías por cuerpo de inclusión y la miopatía necrotizante autoinmune. Actualmente tiene esa denominación. En algún momento se había llamado miopatía por estatinas porque se ha descrito más en relación a las estatinas, la atorvastatina, pero pueden ser varios los medicamentos causantes de esta miopatía. Tenemos otras miopatías como las distrofias musculares, como acá tenemos el Mioshi, tenemos el Duchenne, tenemos los síndromes miotónicos. Son enfermedades rarísimas. Las miopatías congénitas, tenemos las miopatías metabólicas, que también son raras, por ejemplo, alteraciones en el glicógeno, miopatías mitocondriales, la parálisis periódica familiar, etcétera, etcétera. Las miopatías endocrinas, estas son más frecuentes de ver. Por ejemplo, acá tenemos la miopatía por hipertiroidismo, hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, la miopatía por Cushing, del panhipopituitarismo, etcétera, etcétera. Las endocrinopatías también producen miopatías. Acá tenemos, por ejemplo, las distrofias musculares son raras. Les vuelvo a decir, tenemos el Mioshi, el Duchenne. Acá tenemos también algunas congénitas, tenemos la atrofia espinal, la atrofia espinal tipo 2, tipo 3, son alteraciones en algunos genes. Todas estas son muy raras. Acá dentro de las alteraciones metabólicas tenemos la hipocalemia, por ejemplo. ¿No? Entonces, nos vamos a referir a las miopatías inflamatorias. Ahora, ¿qué son las miopatías inflamatorias? Las miopatías inflamatorias son enfermedades autoinmunes, inflamatorias, son autoinmunes órgano no específicas. No solo afectan al músculo, sino que afectan otros órganos también. Y van a afectar al músculo estriado, no afectan al músculo liso. El músculo estriado tanto cardíaco como el músculo periférico. Y van a ir produciendo una debilidad simétrica que puede ser distal o puede ser proximal. Generalmente es proximal, sí, proximal. ¿Entendido? Laura, ¿queda entendido? Sí, doctor. La debilidad que presentan generalmente es de cintura pélvica y cintura escapular.
Por lo tanto, el paciente va a tener debilidad para incorporarse, estando sentado, no va a poder pararse o tampoco va a poder levantar las cosas del suelo con las manos, pero va a tener movimiento de prensión, ¿ya? Y es generalmente, y es simétrico, algo que es importante es simétrico. Las miopatías inflamatorias son relativamente poco frecuentes. Miren, es 1 en 1.000.000. Pues, o sea que en Cochabamba se presenta más o menos una miopatía al año. Yo creo que es un poquito más. Tiene un ciclo estacional. ¿Qué significa que tenga un ciclo estacional? Hay épocas del año en las que nos aparecen 2, 3 pacientes con miopatía y después desaparecen. Y hay años donde uno ve 3, 4 nuevas miopatías y no ve tantas. Y hay años donde uno no ve tantas, les decía. Por ejemplo, el año pasado yo he visto como 4 miopatías nuevas, ¿ya? Y este año no he visto ninguna nueva, ¿sí? Tal vez porque estacionalmente no se ha presentado, tal vez por la cuarentena no nos hemos infectado con el virus o tal vez porque no han llegado a la consulta. Puede ser alguna razón. Pero hay años donde uno no ve ni una miopatía y hay años donde uno ve más miopatías, lo que nos habla de que hay un factor ambiental que desencadena estas miopatías. La presentación es bimodal, o sea, hay dos etapas de la vida en las que son más frecuentes. Unas es en niños, entre los 10 y 15 años, y otras es entre los 45 y 60. Y en niños tiene un componente netamente autoinmune, y en personas mayores. Cuanto mayor sea la persona, obviamente hay que estudiar de que no tenga una relación con un síndrome paraneoplásico, que no esté relacionado a cáncer. Siempre que hay una dermatomiositis o una miopatía en general, siempre hay que ver que ese paciente no tenga un cáncer de mama en la mujer, cáncer de pulmón, son de colon, son de las neoplasias más frecuentemente relacionadas. A veces incluso 2 años antes de que se detecte el tumor aparece la miopatía. Entonces no es una coincidencia, porque una vez que uno retira el tumor, desaparece la miopatía. Uno retira el tumor, hace la quimioterapia, el paciente está bien, recidiva la miopatía y uno va a buscar el tumor y el tumor ha vuelto. ¿Sí? La relación de según sexo es 2 mujeres por un varón. Por lo tanto, hay un componente hormonal también, no tan fuerte como en el lupus, pero hay un componente hormonal. Dentro de la patogenia hay un componente genético predisponente. No se conoce bien, pero sí hay un factor genético, hay genes asociados al HLA, el HLA-DR3, DR8, en todas las enfermedades autoinmunes siempre hay un factor genético predisponente. Eso es lo importante que sepan, no aprendan estos HLAs, no, ni yo mismo me acuerdo, no tiene utilidad práctica, no les voy a preguntar, pero sí tienen que saber que hay un factor genético predisponente y hay un factor ambiental gatillante, y en esta enfermedad uno de los factores gatillantes más importantes son las infecciones. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas hay la debilidad muscular, generalmente es proximal simétrica. Esto es lo más característico, la debilidad. El paciente no puede levantarse de la cama, se sienta y no puede incorporarse. Y es simétrico. No afecta músculos faciales y oculares, diferente de la miastenia gravis, que muchas veces uno se da cuenta por el compromiso netamente ocular.
Entonces, la miopatía no afecta músculos de la cara, la masticación no claudica y tampoco los ojos están, que se llama, afectados. Hay compromiso del cuello. El paciente tiene el cuello como el pollo. Cuando el pollo está muerto, ¿verdad? Que el cuello lo tiene todo flácido, a veces llegan así. En ese caso hay que tener cuidado porque ese paciente cualquier momento puede necesitar ser intubado. Hay afectación de la faringe, por lo tanto hay alteración en la deglución. ¿Ya? Y fíjense en este dibujo, los músculos se van perdiendo y una vez que se quema un haz muscular, no vuelve a regenerar. Entonces, la pregunta siempre es, doctor, ¿voy a volver a recuperar mi fuerza? Sí, se vuelve a recuperar dependiendo de la cantidad de haces musculares afectados. El músculo lo que hace es, uno hace ejercicio y estos músculos que quedan van hipertrofiándose y van supliendo a los músculos que uno va a perder. ¿Ya? La dermatomiositis amiopática es más o menos entre un 10 a un 30%. ¿Qué significa esto? De que hay una dermatomiositis, o sea, hay un componente cutáneo fotosensible, pero sin componente muscular. Eso es mucho más raro de ver, eso ni lo aprendan en el porcentaje. Dentro de las manifestaciones clínicas están el rash cutáneo heliotropo, la coloración es muy característica, es una coloración violácea. Acá está más rojiza, pero en realidad es un color violáceo en los párpados. Acuérdense, es un color medio lila, medio violeta, ¿ya? El signo de la B o del chal, en manta de chal, hay un eritema en mariposa muy difícil a veces de diferenciar. Lupus también tiene fotosensibilidad. Hay manchas de Gottron que son el eritema sobre los nudillos de las manos y las manos de mecánico. Acá está el signo del chal. Acá está el Gottron. Fíjense, acá tenemos el eritema sobre los nudillos, y fíjense, acá están en las superficies de extensión. Acá tienen las manos de mecánico, donde es como cuando alguien trabaja en una mecánica y está expuesto a la gasolina, entonces las manos se descaman, son, ¿qué se llama?, ásperas. También puede haber un compromiso pulmonar, dependiendo si es dermatopolimiositis o el subtipo de miopatía. Por lo tanto, estamos hablando de una afectación autoinmune órgano no específica. Y tenemos acá los fascículos musculares, fíjense, y tenemos acá el endomicio y tenemos el perimicio. Todo este grande es el perimicio. Y dentro de los fascículos está el endomicio. Este es el endomicio acá, entre fibras bien pegaditos son el endomicio. Y esto nos va a diferenciar entre dermatomiositis y polimiositis. La diferencia antigua era de que la polimiositis no tenía compromiso de piel y la dermatomiositis tenía compromiso de piel. Esa clasificación o esa diferencia entre dermato y polimiositis ya no sirve, ya no hay. La diferencia entre dermatomiositis y polimiositis es esta. La dermatomiositis afecta el perimicio, la dermatomiositis, mientras que la polimiositis afecta el endomicio. ¿Les queda claro? Esto es pregunta de examen. Entonces, la diferencia entre dermato y polimiositis es histológica. Dermatomiositis afecta el perimicio
y polimiositis afecta el endomisio. Hay polimiositis con compromiso cutáneo y hay dermatomiositis que no tiene compromiso de la piel. ¿Sí? La diferencia entre ambas es netamente histológica. Vamos a ver ahora la clasificación de las miopatías inflamatorias. Les decía, polimiositis, dermatomiositis, miositis por estatinas o la miopatía necrotizante o autoinmune. Es esta la clasificación. Y la miopatía por cuerpos de inclusión, que es extremadamente raro. Si la miopatía inflamatoria es algo raro, por cuerpos de inclusión, yo en mi vida he visto, creo, unos 4 o 5 pacientes, no he visto más. La polimiositis, ¿qué características tiene? Fíjense, está afectando a la misma fibra muscular. Fíjense, esta es la fibra muscular, este es el endomisio. Entonces, el endomisio está pegadito o lleno de proceso inflamatorio y se está comiendo al músculo. El mismo, ¿qué se llama? Las mismas células inflamatorias están en el mismo haz muscular. Esa es la polimiositis. Y como necesitan un ataque directo al músculo, ¿qué célula inmunológica del sistema inmune adaptativo puede producir daño directo? Es el linfocito CD8. Como vamos a ver, la célula de la polimiositis es el linfocito CD8. Por eso va a producir un daño directo. Y por lo tanto, las citoquinas implicadas van a ser interleuquina 1 y TNF-alfa. Eso es lo suficiente que ustedes sepan. Mientras que en la dermatomiositis hay una perivasculitis con inmunidad humoral de por medio. Entonces, esa es la polimiositis. La dermatomiositis, muchachos, la dermatomiositis hay una perivasculitis, donde hay linfocitos CD4. Como el ataque está más lejos, necesitan una regulación, no necesitan un ataque directo. Entonces son los linfocitos helper que van a regular al linfocito B. Y como está implicado el ataque de inmunocomplejos y hay una perivasculitis, tiene que haber un ataque del complemento. No van a ser C3, C4 como en el lupus, va a ser C4, C5 y C9. Lo más importante es que tienen que saber que es el complemento que se activa y el linfocito B, ¿ya? Y hay anticuerpos. Entonces, en la dermatomiositis hay linfocito B, CD4, ¿ya? Y hay una perivasculitis con activación de complemento. Mientras en la polimiositis hay un infiltrado CD8 y es endomisio. Este es perimisio. Acá en el perimisio es inflamado, lo que les había dicho hace un momento. Mientras la polimiositis es acá adentro. En la dermatomiositis es en el perimisio. En la miopatía por medicamentos como la estatina, que se llama miopatía necrotizante autoinmune,
se produce primero por la presencia de algún medicamento. En especial están implicadas las estatinas. Tiene que haber algún componente desencadenante para que estos medicamentos, como las estatinas, produzcan la miopatía. Uno de estos desencadenantes son las infecciones virales. Otro desencadenante es el déficit de la vitamina D. Son pacientes que tienen déficit de vitamina D. En estos pacientes hay una sobreexpresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo HLA-1. O sea, las células están cargadas en su superficie de HLA clase 1, ¿sí? Y tienen anticuerpos antimetilglutaril coenzima A. Hay un anticuerpo específico que es anticoenzima. Fíjense la gran cantidad de necrosis que produce esta miopatía. Hay una necrosis segmentaria, pero hay poco proceso inflamatorio. Esa es otra característica de esta vasculitis. Hay poco infiltrado inflamatorio a diferencia de las otras miopatías. Ya es prácticamente una rhabdomiolisis que se produce con elevadísima cantidad de CPK. En la miopatía por cuerpos de inclusión siempre está asociada a neoplasias, es una paraneoplasia. Generalmente son pacientes mayores, son pacientes viejos. ¿Sí? Este es un haz muscular y fíjense, dentro del músculo mismo hay cuerpos de inclusión. Son como depósitos de basura dentro del músculo. Son cuerpos de inclusión como lo mismo que pasa en el Alzheimer. Son como gotitas o son como almacenes de basura. No se sabe exactamente por qué se produce, qué es lo que pasa, pero la característica de esta miopatía por cuerpos de inclusión es de que la debilidad muscular es distal. O sea, hay fuerza para levantar los hombros, hay fuerza para ponerse de pie estando sentado, pero lo que falla es el ponerse de puntillas. Por ejemplo, el paciente tiene debilidad para ponerse en la punta de los pies o para hacer fuerza en los dedos, para dar la mano, no puede apretar la mano. Fíjense, esta es la misma biopsia, fíjense el punteado dentro del mismo haz muscular. Fíjense, estos puntitos son los cuerpos de inclusión en microscopía de luz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo más importante es la sospecha clínica, ¿verdad? El paciente tiene que tener debilidad muscular proximal simétrica y luego tiene uno que pedir las enzimas musculares. La CPK es específica y sensible. Uno tiene que pedir CPK. Si la CPK está normal, es muy poco probable que ese paciente tenga miopatía, dermatomiositis o polimiositis. Es muy difícil que tenga una miopatía que se llama inflamatoria. Otra enzima muscular es la aldolasa, pero son pocos los lugares donde se hace la aldolasa. La CPK, si es que está normal, ya prácticamente descarta la miopatía inflamatoria. Pero si nuestra sospecha clínica es alta, hay que repetir la CPK porque no todos los lugares hacen bien. Obviamente, otras enzimas musculares son la GOT, la GPT y la LDH. La GOT también están elevadas en patologías hepáticas y la LDH en cualquier enfermedad donde haya proliferación celular. Luego de eso hay que pedir que se llama autoanticuerpos, ¿verdad? ¿Cuáles son los autoanticuerpos? Un 20 a
30% de los pacientes tienen anticuerpos antinucleares positivos. Luego tenemos otros anticuerpos como el Mi1, el Mi2, tenemos el anti-Jo1, y este es actualmente el espectro de autoanticuerpos que hay en las miopatías. Fíjense, tenemos el SRP, que se asocia a gran disfagia, tenemos otro, el que se asocia a las miopatías por estatinas, que es el HMGCR, etcétera, etcétera. No quiero que aprendan esto, por si acaso. Les estoy mostrando para que sepan nada más que hay un espectro grande de miopatías, ni siquiera los especialistas conocen bien. Antes teníamos solo el JO, teníamos el Mi2, teníamos el RNP, teníamos el RO, el A, etc. Y no teníamos más. Pero ahora hay un espectro grande de marcadores miopáticos, se llama panel de miopatías, y uno encuentra, por ejemplo, y dice, ah, no, esta miopatía está más relacionada a estatina. O encuentra, por ejemplo, un TIF1 y dice, ah, no, este tiene un cáncer y hay que buscarle cáncer por todo lado. Por ejemplo, el MDA5 se asocia, si uno encuentra un MDA5, ese paciente va a tener un componente pulmonar seguro, entonces hay que ir previniendo eso. Fíjense, actualmente, ¿sí? Incluso llega a haber un 40% de los pacientes que tienen autoanticuerpos negativos. Solo hemos logrado detectar anticuerpos en un 60% de los pacientes. Y este es el porcentaje de positividad de los diferentes autoanticuerpos. Fíjense lo raro que son algunos de estos. El más frecuentemente positivo es el Jo1, que se asocia a la miopatía por, que se llama el síndrome antisintetasa. ¿Ya? Y les vuelvo a decir, el anticuerpo antinuclear está positivo en un 20 a 30% de ese 60% de positivos. Entonces, lo más importante es que sepan que hay un panel de miopatías, que es un panel enorme de pacientes positivos para miopatías, ¿sí? Y de que cuando uno encuentra alguno de estos, se asocia a alguna patología en especial. Porque hay un gran grupo de miopatías que tienen anticuerpos negativos, casi un 40%, y que dentro de los anticuerpos más positivos está el Jo1, en un 15%. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Uno encuentra las enzimas elevadas, entonces uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial con la rhabdomiólisis, también tiene que hacer diagnóstico diferencial con las otras formas de miopatías, y para eso tenemos el que se llama la electromiografía. La electromiografía nos va a dar un patrón miopático inflamatorio. Son ondas miopáticas cortas, de baja amplitud, de potenciales polifásicos. Son característicos, ondas de duración corta, de baja amplitud. Esto no lo necesitan saber. Simplemente que para el diagnóstico necesitamos hacer enzimas musculares. Una vez que las enzimas musculares están alteradas, uno pide una electromiografía, la electromiografía es positiva, uno tiene que pedir una biopsia muscular para confirmar el diagnóstico. Hasta un tercio de los pacientes tienen la biopsia normal. Por eso es importante a veces hacer una resonancia magnética nuclear para ver si el músculo está afectado, para sacar de ese lugar la biopsia. El tratamiento en casos leves, prednisona, metotrexato, y en casos graves, metilprednisolona, ciclofosfamida, inmunoglobulina G, terapia biológica como el rituximab. Y siempre hay que buscar neoplasia. Muchas gracias, muchachos. Mañana nos vemos. Ya estoy retrasadísimo. Hoy día quería acabar este tema. ¿Ya?